pasó, Perlita? Ya, vamos a grabar el primer video. Ya, vamos a grabar. Va a ser parte entonces. Ok. Bueno, para comenzar a hablar de duelo y melancolía, y como se puede suponer, al ser ambos conceptos diferentes, ambos tienen una distinta significación. Esto es algo que Freud trató en un texto que lleva justamente ese nombre, duelo y melancolía. Es importante comprender que tanto el duelo como la melancolía tienen un mismo origen. Ambos tienen su origen en la pérdida de algo significativo para el individuo. La pérdida, por ejemplo, de algún trabajo, de alguna relación de tipo amistosa, amorosa, familiar, la pérdida de algún objeto que sea significativo para la persona, la pérdida de algún contexto, como por ejemplo en el lugar donde se vivía. Cualquier tipo de pérdida que sea significativa para el sujeto va a derivar en el desarrollo de un duelo o de una melancolía. Ahora bien, hay cosas que el duelo y la melancolía tienen en común y otras cosas que los diferencian. Otra de las cosas que el duelo y la melancolía tienen en común es que ambos tienen una sintomatología muy similar, con algunas excepciones. Tanto en el duelo como en la melancolía se puede presentar sintomatología como una tristeza profunda, un desinterés por el mundo exterior, un desinterés por cosas que antes se hacían con interés, con deseo, digamos, con gusto, una pérdida en la capacidad de amar y una disminución en la productividad, digamos, una disminución en la capacidad de trabajar. Ya comprendiendo algunas similitudes entre estos dos conceptos, entre estas dos reacciones frente a una pérdida, podemos pasar a ver algunas distinciones. Lo primero es comprender que en el duelo se presenta una reacción que va acorde a la pérdida. En cambio, en la melancolía se presenta una reacción desmedida, desproporcionada frente a la pérdida. Ahora, en cuanto a la sintomatología, algo que se presenta en la melancolía que lo distingue del duelo es un autorreproche profundo contra sí mismo. Esto se podría traducir como un empobrecimiento del yo. Es decir, en la melancolía hay un empobrecimiento del yo, no así en el duelo. Eso es importante también comprender que el duelo no se comprende como una patología, es una reacción normal. No así la melancolía. La melancolía es lo que se comprende como un duelo patológico y que tiene como distinción también que se extiende en el tiempo. Otro punto importante de distinción es comprender que en el duelo se sabe lo que se pierde, o sea que está a nivel consciente y por tanto la persona puede elaborarlo en su psiquismo. Por otra parte, en la melancolía la persona no sabe lo que perdió, no sabe lo que pierde, es una pérdida inconsciente y al ser inconsciente hay incapacidad de elaborarlo. Por eso es que se extiende en el tiempo. No hay una elaboración, por tanto, el sufrimiento se prolonga. Ahora bien, retomando la sintomatología que se presenta en la melancolía, que tiene que ver con un empobrecimiento del yo, esta tiene que ver con autorreproches que surgen en la persona, autorreproches desmedidos, autodenigraciones incluso. Es un ataque contra sí mismo. Por ejemplo, en el término de una relación de pareja, digamos que uno de los dos integrantes desarrolla una melancolía. Esta persona va a comenzar a presentar reacciones de autorreproches, autodenigraciones del tipo yo no sirvo para nada, no voy a volver a poder tener una relación de pareja porque no sirvo como pareja, podría haberlo hecho mucho mejor, siento que no hice nada en la relación y frases de ese tipo, que si se fijan se va un poquito al extremo. Este tipo de reacciones es algo que no se presenta en el duelo. En el duelo van a ver un ánimo decaído, van a ver a la persona en su pieza llorando, viendo la foto de la persona que perdió. Y eso está bien porque es parte de la elaboración del duelo. Y es justamente eso lo que no permite la melancolía. En la melancolía el sujeto se sumerge en sí mismo, en autorreproche a sí mismo. Y ahora bien, ¿por qué ocurre esto de sumergirse en sí mismo en la melancolía? Esto ocurre, dice Freud, porque para desarrollar una melancolía, antes tiene que haberse producido una elección de objeto narcisista. Es decir, que la melancolía se desarrolla en personas con mayor grado de rasgos narcisistas. ¿Y cuál es el trasfondo de esta explicación? Es que la persona que escoge a un otro narcisísticamente, la escoge identificándose con ella. Es decir, que proyecta cosas de sí mismo en el otro, ve cosas de sí mismo en el otro, se identifica y lo escoge como pareja, como un amigo, amiga, etc.
Entonces, cuando transcurre el tiempo y por X motivo se detona la pérdida de esa persona, se termina la relación, la persona que desarrolla una melancolía, la persona que escogió narcisísticamente, identificándose con el otro, al perderlo, esa identificación vuelve consigo mismo. Por tanto, ahí está la explicación de los autorreproches. La persona, y todo esto es inconsciente, la persona se autorreprocha, se autodenigra, se autoagrede, se ataca a sí misma, pero en realidad esos ataques son hacia ese otro. Si se pueden dar cuenta con esta explicación, se puede comprender que para la persona con una melancolía es imposible elaborar esto en su psiquismo, porque está ocurriendo algo que él no sabe. Imagínense, se está autoatacando a sí mismo y es un ataque que va hacia el otro. Entonces no hay elaboración. Por tanto, aquí volvemos a la frase de que en la melancolía el yo se empobrece. No así en el duelo. El duelo enriquece al yo. La persona después de un duelo sale mucho más sabia, digamos, sale con aprendizaje, conocimiento sobre sí mismo, sobre las relaciones, sobre el mundo en sí. Es una persona mucho más sabia después del duelo. No así la persona con melancolía. Otro punto muy importante es un tercer tipo de reacción frente a una pérdida que se puede presentar dentro de la melancolía, y es una reacción maníaca. ¿Cómo se podría presentar una reacción maníaca? Por ejemplo, una persona que acaba de terminar su relación de pareja va a salir de manera desenfrenada a buscar estar con otras personas. Esto para lograr depositar prontamente su libido en un otro y estabilizar su psiquismo. Y aquí lo llamativo es que a las personalidades más narcisistas les suele funcionar esto. Como mencioné anteriormente, no es enriquecedor para el yo. El yo continúa empobreciéndose, porque si se pueden fijar, no hay una elaboración, no hay aprendizaje, no hay nuevos conocimientos, la persona va a seguir repitiendo quizás un patrón. Pero la persona más narcisista se siente bien con esto, porque ya depositó la libido en otra persona y se siente bien, se vuelve a estabilizar. Y aunque esto no sea enriquecedor como en el duelo, este tipo de personalidades suele funcionar así. Y van a continuar hasta que llegue un punto quizás en que su yo esté muy empobrecido y necesiten acudir a psicoterapia, por ejemplo, o tengan algún tipo de experiencia muy negativa para sí mismo y lo lleve a hacer algún insight. Eso es algo que se puede presentar en el narcisismo. Eso ya llega a un punto en que van a terapia o les pasa algo muy fuerte que hacen insight. Y bueno, así se comprenden las similitudes y diferencias que tienen estas dos reacciones frente a una pérdida, que son el duelo y la melancolía. Sirve para ir comprendiendo y analizando el cómo nosotros mismos experimentamos y vivenciamos una pérdida, si en un duelo o una melancolía. ¿Cómo reaccionas tú?